¿Te imaginas infiltrarte en Auschwitz, escapar y cazar a 300 nazis uno a uno? Esta historia, oculta durante 50 años, te dejará sin aliento. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Prepárate, porque te vamos a contar una historia que ha permanecido oculta durante décadas, una historia de valentía, sacrificio y venganza. Una historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la Segunda Guerra Mundial. Te presentamos a un hombre, un héroe olvidado, cuya odisea te dejará sin aliento. Su nombre, por ahora, permanecerá en secreto. Lo que sí sabemos es que infiltrarse en Auschwitz fue solo el comienzo de su increíble viaje. Imagina la tensión, el miedo, la determinación que este hombre tuvo que poseer para lograr lo impensable. Su valentía desafió las propias sombras de la muerte. Después de escapar de las garras del infierno, este héroe silencioso no se escondió. Al contrario, decidió emprender una peligrosa misión: cazar a los nazis responsables de las atrocidades que él mismo había presenciado. Una cacería implacable, un acto de justicia que duraría años. Durante más de 5 décadas, su historia permaneció en silencio, una sombra en la memoria colectiva. Pero ahora, gracias a un descubrimiento fortuito, su increíble odisea está a punto de salir a la luz. Prepárate para conocer la verdad. Una verdad que cambiará tu perspectiva sobre la Segunda Guerra Mundial y el poder de un solo hombre para desafiar al mal. Antes de la guerra, tú eras solo un joven cualquiera. Creciste en un pequeño pueblo, rodeado de campos verdes y el aroma constante a pan recién horneado. Recuerdas las risas de tus amigos, las tardes jugando al fútbol, la calidez del hogar familiar. Tu vida era sencilla, tranquila, lejos de la tormenta que se avecinaba. Tu padre, un carpintero de manos callosas pero corazón noble, te enseñó el valor del trabajo duro y la honestidad. Tu madre, una mujer de mirada profunda y espíritu indomable, te inculcó la importancia de la familia y la fe. Eran tiempos de paz, aunque las sombras de la creciente amenaza nazi ya se cernían sobre Europa. Pero tú, ajeno a los juegos de poder y la creciente tensión internacional, te centraba en tus estudios, en tus sueños de un futuro pacífico. Amabas la música clásica, la lectura, y disfrutabas de largas caminatas por el bosque, encontrando consuelo en la belleza de la naturaleza. Nunca imaginaste que ese mundo tranquilo se vendría abajo tan rápido. Pero la paz de tu infancia se quebró. Escuchabas en la radio, cada vez con más frecuencia, discursos incendiarios, promesas de grandeza y amenazas a los enemigos del pueblo. Viste cómo la propaganda se colaba en cada rincón, pintando un mundo en blanco y negro, donde tú eras parte de un todo superior, y otros, eran diferentes. El odio, antes una palabra lejana, comenzó a arraigarse en las conversaciones cotidianas, un virus silencioso que se extendía como la sombra. La economía, antes estable, se desplomó. La desesperación se apoderó de las calles, y la gente, buscando culpables, se aferró a las promesas fáciles de un líder carismático que ofrecía soluciones rápidas a problemas complejos. Observaste cómo la libertad de expresión se desvanecía, reemplazadas por el silencio impuesto por el miedo y la censura. La prensa se convirtió en un instrumento de propaganda, distorsionando la realidad y alimentando el odio. Recuerdas el creciente antisemitismo, el señalamiento de un grupo como chivo expiatorio de todos los males. La discriminación, inicialmente sutil, se volvió descarada y violenta. Viste cómo tus vecinos, antes amigos, se volvían extraños, con miradas de sospecha y odio hacia aquellos considerados diferentes. El miedo, ese sentimiento que antes solo conocías en las historias de tus abuelos, se convirtió en tu compañero constante. Entonces, ¿recuerdas esos discursos? Empezaron a sonar diferentes, ¿verdad? Ya no eran promesas vacías, sino un eco siniestro en tu alma. Viste la humillación de tus vecinos, el miedo en sus ojos, la creciente oscuridad que envolvía a tu comunidad. Un día, escuchaste el grito ahogado de una mujer, el llanto de un niño, y algo dentro de ti se quebró. No podías seguir siendo un espectador pasivo. La decisión no fue fácil. La amenaza era palpable, la muerte acechaba en cada esquina. Pero la indiferencia ya no era una opción. Esa noche, tú, mirando el cielo estrellado, sentiste una fuerza desconocida, una determinación inquebrantable. Tuviste una epifanía, la lucha era necesaria, la resistencia era tu deber. Tenías que hacer algo, aunque el precio fuera alto.
Ese fue el punto de inflexión, el momento en que tu vida cambió para siempre. Dejaste atrás la inocencia de tu infancia, abrazando la dura realidad de la guerra. Entendiste que la pasividad era complicidad, que el silencio era una traición. Te uniste a la resistencia, dispuesto a enfrentar cualquier peligro, a luchar contra la barbarie nazi hasta el final. El miedo seguía ahí, pero la esperanza ardía más fuerte. Así que ahí estabas, tú, observando la creciente oscuridad. La amenaza se cernía como una tormenta, palpable en el aire. El viaje a Auschwitz comenzó en la clandestinidad, un viaje hacia el corazón mismo del horror. Te movías entre sombras, con la esperanza como tu única brújula y el miedo como tu compañero constante. Cada paso era un riesgo, cada mirada una posible delación. El silencio era tu mejor aliado, pero la angustia, un enemigo implacable. Recuerdas la tensión en cada músculo, el latido frenético de tu corazón. Te deslizabas entre los escombros de una Europa devastada, el eco de los bombardeos aún resonando en tu memoria. La información que llevabas era vital, un tesoro peligroso que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para muchos. El camuflaje era tu escudo, la astucia tu espada. Llegar a Auschwitz era solo la primera parte de una misión suicida. Finalmente, a lo lejos, la silueta ominosa. Las torres de vigilancia, los alambres de púas. Auschwitz. El olor nauseabundo te precedía, una mezcla de muerte y desesperación que te golpeaba en la cara antes incluso de cruzar las puertas. La infiltración requirió de una precisión milimétrica, un juego de engaños y suerte. Cada movimiento, calculado, cada palabra, medida. Tu corazón latía como un tambor de guerra en tu pecho. El corazón mismo del infierno te recibió con el hedor a muerte y ceniza. Imagínate, tú, las pilas de cuerpos amontonados, la mirada vacía de los moribundos, el eco de los gritos sofocados por la desesperación. La atmósfera era irrespirable, una mezcla de miedo y agonía que te helaba hasta los huesos. Cada paso que dabas era sobre el polvo de la historia más oscura de la humanidad. Testimonios susurrados, entre dientes apretados, te llegaban como fantasmas. Voces rotas, historias de hambre insoportable, de torturas inimaginables, de familias separadas para siempre. Tú, escuchabas el silencio entre las palabras, el silencio que gritaba más fuerte que cualquier tormento. El silencio de la muerte, de la pérdida irreparable. La realidad te golpeaba con la crudeza de una bofetada. El humo de los crematorios, una columna negra que se elevaba hacia un cielo gris y sin esperanza. Tú, comprendías la magnitud del horror, la industrialización de la muerte, el intento de borrar a un pueblo entero de la faz de la tierra. Cada ladrillo de Auschwitz parecía gritar la historia de un sufrimiento indescriptible. Desesperación. Esa era la constante. Tu supervivencia dependía de la astucia, de la capacidad de leer entre líneas, de entender el lenguaje silencioso de los guardias. Un simple movimiento en falso podía significar la muerte inmediata. Aprendiste a observar, a memorizar los horarios de las rondas, a aprovechar los momentos de descuido para buscar un poco de comida, un trago de agua, un trozo de pan robado de la basura, cualquier cosa que te mantuviera con vida un día más. La solidaridad, aunque escasa, era vital. Un pedazo de pan compartido, un gesto de apoyo silencioso, una mirada cómplice que te advertía del peligro. Aprendiste a confiar en algunos, a desconfiar de otros. La supervivencia en Auschwitz no era solo una lucha contra el régimen, sino también una lucha contra la desconfianza y la desesperación que te corroían por dentro. Cada día era una batalla contra la muerte, y cada noche era una oración por la mañana. La enfermedad acechaba constantemente. Un resfriado podía convertirse en una sentencia de muerte. La falta de higiene, la comida escasa y contaminada, la falta de atención médica, todo contribuía a un panorama desolador. Tuviste que aprender a reconocer los síntomas, a improvisar remedios con hierbas o lo que encontrabas, a cuidarte lo mejor posible. La supervivencia dependía también de tu propia fortaleza física y mental. Pero la desesperación no te paralizó. La idea de la fuga, antes un susurro en la oscuridad, se convirtió en un rugido en tu mente. Un plan audaz, casi suicida, comenzó a tomar forma, aprovechar la confusión de una noche tormentosa, escapar por un punto ciego en la alambrada, un riesgo que podía costarte la vida, pero que era tu única esperanza. El plan era simple en su concepción, pero infernal en su ejecución.
Debías sortear a los guardias, esquivar las torres de vigilancia y cruzar el campo minado que rodeaba el perímetro. Un fallo, el más mínimo ruido, significaba la muerte inmediata. Cada paso era una oración, cada respiración una apuesta. La noche te envolvió como un manto, la tormenta rugía a tu alrededor, un eco de tu propio terror. El viento silbaba entre los alambres de púas, la lluvia te golpeaba sin piedad, pero tú seguías avanzando, impulsado por una fuerza que parecía sobrenatural, una voluntad de sobrevivir que te superaba. La libertad, al principio, fue un golpe sordo en el pecho. Te encontraste en un mundo que había seguido girando sin ti, un mundo que ya no reconocías. El olor a humo, a muerte, te perseguía aún en los campos de trigo, en la brisa fresca de la mañana. La noche te traía pesadillas, rostros borrosos de quienes habían sido asesinados a tu lado, sus gritos aún resonando en tus oídos. El silencio se convirtió en tu peor enemigo, un vacío que la multitud no podía llenar. La justicia, esa palabra resonaba como un eco distante. Habías sobrevivido al infierno, pero la venganza te consumía. No era simplemente el deseo de ver a los responsables pagar por sus crímenes. Era la necesidad de honrar la memoria de los caídos, de darles la voz que les habían robado. Cada nombre, cada rostro, te empujaba a seguir adelante, a buscarlos, uno por uno. Pero la búsqueda fue larga y solitaria. Tu pasado te perseguía, las noches te traían de vuelta a los campos de concentración, a la crueldad de los guardias, al hambre, al frío, al miedo. La gente te miraba con recelo, con miedo. Tu silencio era un escudo, una muralla que te protegía del mundo, pero que también te aisló. La libertad, te diste cuenta, tenía un precio muy alto. Pero la libertad tenía un sabor amargo, un regusto a ceniza. Las imágenes de Auschwitz, los rostros de los asesinados, te perseguían como espectros. No era solo la supervivencia lo que te impulsaba, sino algo más profundo, más oscuro, una sed de justicia, un anhelo voraz por la venganza. El silencio de los muertos gritaba en tu interior, exigiendo acción. En la soledad de la noche, mientras la ciudad dormía, juraste vengarte. No sería una venganza ciega, llena de odio irracional. Sería una cacería metódica, silenciosa, donde cada nazi sería un escalón en tu camino hacia la expiación de los crímenes cometidos. Cada muerte, un susurro de justicia para las almas perdidas. Ese juramento se convirtió en tu brújula, en el motor que te impulsaba a seguir adelante, a buscar justicia en un mundo que parecía indiferente al horror. La idea de que esos asesinos pudieran vivir en paz, gozar de la vida, te llenaba de una rabia justa, una llama que alimentaba tu búsqueda implacable. 300 nazis, 300 objetivos. Era una búsqueda titánica, lo sabías. Miles de nombres, miles de rostros borrados por la máquina de muerte nazi. Pero tenías un punto de partida, los documentos que habías logrado rescatar de entre las ruinas, fragmentos de información, nombres garabateados, ubicaciones vagas. Tu primer paso fue el más difícil, reconstruir el rompecabezas, unir las piezas dispersas de la información para dar con las primeras pistas. Comenzaste por los nombres que reconocías, aquellos que habían sido tus torturadores, los que te habían visto sufrir en Auschwitz. Sus nombres, grabados en tu memoria como cicatrices indelebles, te guiaban en esta cacería implacable. Tu objetivo era rastrearlos, encontrarlos, aunque fuera en el extremo del mundo. Utilizaste todas las conexiones que tenías, contactos de la resistencia, antiguos compañeros de lucha, cualquier persona que pudiera ayudarte. Cada pista, por mínima que fuera, te llevaba a un nuevo camino, un nuevo desafío. Investigabas en archivos, recorrías calles polvorientas, te adentrabas en lugares oscuros, donde el pasado aún resonaba con ecos de guerra. La búsqueda era ardua, exigente, pero la sed de justicia te impulsaba, te empujaba hacia adelante, sin descanso, sin vacilación. Sabías que cada paso te acercaba a tu objetivo, a la venganza que juraste. Pero esos papeles, tú lo sabías, eran solo el principio. Necesitabas más que nombres y fechas, necesitabas personas. Y así comenzó tu ardua tarea, tejer una red de aliados, una telaraña invisible que se extendería por Europa, uniendo a individuos dispuestos a arriesgarlo todo por la justicia. Cada contacto, cada encuentro clandestino, era un paso adelante en tu peligrosa misión. La confianza era la moneda de cambio. No podías permitirte errores. Cada aliado debía ser probado,
su lealtad verificada minuciosamente. Fue un proceso lento, doloroso, pero vital. Recuerda esa sensación de vulnerabilidad, la necesidad de confiar en extraños que compartían tu odio al nazismo y tu sed de justicia. La colaboración era tu único escudo contra la omnipresente amenaza. Con cada aliado que sumabas a tu red, la posibilidad de encontrar a tus objetivos aumentaba exponencialmente. Cada uno aportaba algo único: información, contactos, recursos, refugio. Imagina la satisfacción de ver cómo tu pequeña chispa de esperanza se convertía en una llama cada vez más grande, alimentada por la colaboración y la determinación colectiva. Era una lucha contra el tiempo, pero tú tenías un ejército invisible a tu lado. Esa red, tú la construiste pacientemente. No se trataba de información cualquiera, necesitabas pistas concretas. Analizabas cada documento, cada fotografía, buscando detalles mínimos, una firma, un sello, un lugar. Luego, la verificación: tú te movías como una sombra, recorriendo calles oscuras, preguntando sin preguntar, observando sin ser visto. Tu paciencia era tu mejor arma. Tus contactos, aquellos que confiaban en ti, te proporcionaban información crucial. Un nombre aquí, una dirección allá. Pero tú no te conformabas con eso. Tú necesitabas confirmarlo todo, corroborar cada dato. Seguías a tus presas desde la distancia, estudiando sus rutinas, sus hábitos, sus conexiones. Aprendiste a leer las señales, a interpretar el lenguaje corporal, a percibir el más mínimo indicio de sospecha. La intuición, esa chispa que te guiaba, te llevaba a lugares inesperados. A veces, un gesto, una palabra, un objeto insignificante, eran suficientes para encajar las piezas del rompecabezas. Tu memoria era prodigiosa, capaz de recordar detalles que otros hubieran olvidado. Y tu capacidad de adaptación era asombrosa. Tú te movías con la misma facilidad por los elegantes salones de la alta sociedad que por los tugurios más sórdidos. Un nombre, una fecha, una dirección en un suburbio de Múnich. Era el punto de partida. Tú, con la paciencia de un lobo, seguiste el rastro. Días de vigilancia, noches sin dormir, estudiando sus hábitos, sus rutinas. Lo observaste desde la distancia, un hombre aparentemente corriente, con una vida anodina, que ocultaba un pasado terrible. El momento de la captura tenía que ser perfecto, sin dejar rastro. El amanecer del día D llegó. La operación requería precisión quirúrgica. Tú, con la ayuda de unos cuantos aliados, te abriste paso entre la multitud. La captura fue rápida, eficiente, silenciosa. No hubo gritos, ni forcejeos, solo la fría y precisa efectividad de un profesional. El nazi, sorprendido, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser reducido. El interrogatorio fue breve. No necesitabas confesiones dramáticas, tenías las pruebas. Sus ojos, llenos de un terror que no podía disimular, lo delataban. Ese hombre, aparentemente anónimo, era un engranaje crucial en la maquinaria de muerte de Auschwitz. Su captura, el primer eslabón de una cadena que tú, implacable, ibas a romper uno a uno. La justicia, aunque tardía, comenzaba a cobrar forma. Habías recolectado suficiente evidencia. Fotos, testimonios, documentos. Todo apuntaba a ellos. El juicio fue un martillo golpeando contra el yunque de la justicia. Tú, desde la tribuna, observabas impasible cómo cada uno de esos hombres, responsables de atrocidades inimaginables, se enfrentaba a sus víctimas. El peso de sus crímenes se reflejaba en sus rostros, pálidos y sudorosos. Los testigos, supervivientes de Auschwitz, relataban sus historias con una mezcla de dolor y coraje. Sus palabras, grabadas a fuego en la memoria de todos los presentes, pintaban un cuadro aterrador de la barbarie nazi. Cada testimonio era un golpe más en la conciencia de los culpables, un escalofrío que recorría la sala. Las sentencias fueron contundentes. Prisión perpetua para la mayoría, la pena máxima para los líderes. Viste cómo la justicia, aunque tardía, se imponía. Habías cazado a 300 nazis, uno a uno, pero este momento, este juicio, representaba la culminación de tu búsqueda, el cierre de un círculo de dolor y venganza. La justicia poética, aunque fría y distante, se había servido. Pero la justicia en el tribunal era solo el primer paso. Aún quedaban muchos nazis sin juzgar, sus crímenes ocultos en las sombras de la historia. Tú,
Con la implacable determinación de un cazador, iniciaste una búsqueda exhaustiva. Archivos, registros, testimonios de supervivientes, cada pista era un hilo en el laberinto de la culpa. La memoria de las víctimas te impulsaba, la sed de justicia era un fuego inextinguible en tu interior. El tiempo transcurría, pero tu perseverancia era inquebrantable. Cada nombre en tu lista era un objetivo, una promesa de justicia. Te movías como una sombra, rastreando a tus presas a través de Europa, reconstruyendo sus vidas, sus rutas de escape, sus nuevos nombres e identidades falsas. El peligro acechaba en cada esquina, pero el recuerdo de Auschwitz te empujaba hacia adelante. Durante años, cazaste a esos criminales de guerra, uno a uno. No te detenías ante obstáculos, ni ante la amenaza de la muerte. Tu misión era sagrada, un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia. Cada captura era una pequeña victoria, un paso hacia la redención de las innumerables víctimas del horror nazi. La implacable búsqueda seguía, impulsada por la determinación inquebrantable de un hombre que había sobrevivido al infierno para llevar a sus torturadores ante la justicia. Tu búsqueda implacable te llevó a las frías calles de Viena, donde encontraste a Klaus Richter, un exoficial de las SS que se escondía bajo una identidad falsa. La captura fue tensa, un forcejeo en la penumbra de un callejón, pero finalmente, Richter fue esposado, su rostro pálido delatando el terror que sentía al enfrentarse a su pasado. Sus confesiones, grabadas en secreto, revelaron una red de colaboradores nazis que aún operaban en la ciudad, llevando a nuevas detenciones. En un pequeño pueblo cerca de Múnich, descubriste a Ilse Braun, una enfermera que había colaborado en la selección de prisioneros en Auschwitz. A diferencia de Richter, Braun no opuso resistencia. Sus ojos, llenos de arrepentimiento, reflejaban el peso de sus actos. Su testimonio, desgarrador, describió con espantosa precisión la crueldad sistemática dentro de los muros del campo de concentración. Su colaboración facilitó la identificación de otros implicados. La investigación continuó, llevando a la captura de 3 miembros más de la unidad de exterminio de Auschwitz. Cada detención fue un golpe directo al corazón del régimen nazi. Sus testimonios, obtenidos con paciencia y astucia, revelaron detalles escalofriantes sobre las operaciones del campo, incluyendo los métodos utilizados para ocultar los crímenes. Tú, con tu perseverancia, reconstruiste lentamente la verdad sobre el horror vivido en Auschwitz. La tensión se te quedó grabada en la piel, ¿verdad? Ese forcejeo con Richter, la mirada de derrota en sus ojos. No era solo atrapar a un nazi más, era enfrentar la monstruosidad de lo que habían hecho, y el peso de cada víctima que clamaba por justicia. Sentías la responsabilidad, la carga de representar a los millones que perdieron la vida. Cada captura, una nueva cicatriz en tu alma. Las noches eran las peores. Las imágenes de Auschwitz te asaltaban, los rostros de las víctimas, sus gritos mudos. El sueño se convertía en una pesadilla interminable, un ciclo de persecuciones y enfrentamientos. Te despertabas empapado en sudor, el corazón latiendo como un tambor de guerra. La venganza, aunque necesaria, te estaba consumiendo. Con cada nazi que caía, la satisfacción era efímera, seguida por una profunda soledad. ¿La culpa te carcomía, era suficiente? ¿Podías realmente reparar el daño causado? Sentías que te alejabas de la humanidad, que la búsqueda implacable te había transformado en algo que apenas reconocías. El precio de la justicia era alto, demasiado alto. Pero la venganza no era un camino fácil, ¿verdad? Tras la captura de Richter, te encontraste con la cruda realidad. La red nazi era mucho más extensa de lo que imaginabas. Obtener información fiable era una tarea titánica. Muchos se callaban por miedo, otros por complicidad. La desconfianza se convirtió en tu peor enemiga, cada contacto, una apuesta arriesgada. La escasez de recursos te obligó a improvisar constantemente. Encontrar comida, un lugar seguro para dormir, incluso conseguir gasolina para tu destartalado coche. Eran desafíos diarios que te ponían al límite. La falta de apoyo oficial te dejó solo ante el peligro, dependiendo solo de tu ingenio y tu valentía. Y luego estaba el miedo constante. La amenaza de ser descubierto por los nazis que aún permanecían ocultos, la posibilidad de una traición, la incertidumbre de cada nuevo encuentro. La presión psicológica era tan intensa como cualquier enfrentamiento físico. Cada noche, te preguntabas si verías amanecer. Pero no estabas solo en esta lucha titánica.
recuerda aquella fría noche en París, la reunión clandestina en un sórdido café. Un hombre, con la mirada penetrante de un águila y una cicatriz que surcaba su mejilla, te tendió una mano. Era Jean-Luc, un agente de la resistencia francesa, con contactos en toda Europa. Te ofreció su red de informantes, su experiencia en el terreno, y, lo más importante, la promesa de apoyo logístico. Te habías encontrado con tu primer aliado. Su red te proporcionó información vital, ubicaciones de antiguos oficiales nazis, rutas de escape, y sobre todo, la identidad de otros agentes dispuestos a colaborar. Uno de ellos, un exoficial británico llamado Alistair, te brindó acceso a mapas detallados de las rutas de escape nazis y a un sistema de comunicaciones encriptado. Con Alistair, la caza se volvió más eficiente, más sigilosa, y sobre todo, mucho más peligrosa. La colaboración internacional no se limitó a Europa. A través de Jean-Luc, conectaste con un agente de la OSS estadounidense, un tipo llamado Shadow, cuya identidad real nunca supiste. Shadow te proporcionó armas de última generación, explosivos de alta potencia y un sistema de escape en caso de que la situación se volviera demasiado peligrosa. Era un apoyo vital, un comodín en tu baraja, una carta que podrías jugar en el momento preciso. Esa cicatriz, te contaba, la obtuvo persiguiendo a uno de ellos. Un oficial de las SS, elegante incluso en la derrota, que desapareció sin dejar rastro. ¿Te preguntas qué pasó con esos nazis que escaparon? Muchos se mimetizaron, adoptando nuevas identidades en países neutrales o en Sudamérica, donde la justicia aliada no alcanzaba con facilidad. Algunos encontraron refugio en redes clandestinas, ayudados por excompañeros o simpatizantes que nunca abandonaron la causa. Otros, más afortunados, lograron huir a países con gobiernos permisivos o con una fuerte presencia de organizaciones neonazis que los protegieron. Pero la mayoría, la inmensa mayoría, quedó atrapada en una red de mentiras y miedos. Vivían con el terror constante de ser descubiertos, siempre mirando por encima del hombro, temiendo que su pasado los alcanzara. Para ellos, la libertad era una prisión dorada, una existencia precaria en la que la sombra de la justicia les perseguía eternamente. La desaparición de estos criminales de guerra no fue un misterio, sino una estrategia de supervivencia. Una compleja red de contactos y sobornos les permitió evadir la justicia, pero a un precio altísimo: la soledad, el constante miedo, la imposibilidad de vivir en paz. Muchos murieron en la clandestinidad, sin que nadie supiera su verdadera identidad o su pasado. Sus historias, como la de ese oficial de las SS, quedaron en el olvido, silenciadas por el paso del tiempo y la ineficacia de los mecanismos internacionales de justicia. Pero, ¿por qué se cayó todo durante tanto tiempo? Te diré que la respuesta es compleja, una madeja de miedo, intereses políticos y una profunda herida colectiva que nadie quería remover. Muchos de los que sobrevivieron a Auschwitz llevaban consigo un dolor tan profundo que hablar de ello era revivir la pesadilla. El silencio se volvió una forma de autoprotección, una manera de intentar olvidar el horror. Además, imagínate, contar la historia significaba enfrentarse a la realidad de que muchos responsables de aquellos crímenes seguían libres, integrados en la sociedad, incluso en posiciones de poder. Hablar implicaba riesgo, represalias, la posibilidad de que el silencio cómplice se rompiera en su contra. El miedo, créeme, era un factor determinante. La Guerra Fría también jugó un papel crucial. Las potencias mundiales tenían otras prioridades, y la persecución de criminales nazis pasó a un segundo plano. Hablar de las fallas del sistema, de la complicidad, incluso de la ineficacia de las investigaciones, era arriesgado políticamente. Era más fácil mantener el silencio, barrer la verdad bajo la alfombra. Imagina, tú, el impacto. 50 años de silencio, 50 años de secretos carcomiendo la memoria colectiva. De repente, todo sale a la luz. La historia de este hombre, sus hazañas, sus pérdidas. ¿Cómo reaccionarían las sociedades que habían construido su paz sobre una verdad silenciada? ¿El alivio por la justicia, o la incomodidad por la verdad que desestabiliza? Piensa en los supervivientes, en sus familias, en aquellos que perdieron seres queridos. Para algunos, la verdad sería una catarsis, un cierre necesario para sanar heridas profundas. Para otros, la reapertura de viejas llagas, la reviviscencia de un dolor que creían haber enterrado. ¿Cómo procesarías tu semejante avalancha de emociones? ¿Y la sociedad en su conjunto?
¿Cómo asumiría la responsabilidad colectiva de un pasado tan oscuro? ¿Sería capaz de enfrentar sus demonios, o intentaría enterrarlos de nuevo bajo una nueva capa de silencio? La revelación de la verdad siempre conlleva un precio, ¿no crees? Un precio que implica un profundo análisis de nuestra propia historia y de la responsabilidad que tenemos ante las generaciones futuras. Piensa en eso, tú. 50 años de silencio, y de repente, el mundo entero conoce tu historia. Las condecoraciones, los homenajes, las calles que llevan tu nombre. ¿Pero te imaginas la carga que eso supone? El peso de la responsabilidad, la necesidad de justificar cada sacrificio, cada cicatriz, cada pérdida. El reconocimiento llegó tarde, demasiado tarde para muchos, pero llegó. Quizás pensaste que el reconocimiento sería suficiente, una compensación por todo lo que sufriste. Pero, ¿lo fue realmente? ¿Puede una medalla, un discurso, un monumento, compensar años de lucha en la oscuridad? De cazar nazis uno a uno, de vivir con la carga de la guerra. El reconocimiento es una deuda pagada, un pequeño consuelo, pero no borra la cicatriz. El reconocimiento que merece es el de un héroe, sí, pero también el de un superviviente. De alguien que, contra todo pronóstico, logró salir de las garras del horror y dedicar su vida a la justicia. Un hombre que, a pesar de todo, encontró la fuerza para seguir adelante. Su valentía, su perseverancia, su lucha, eso es lo que realmente importa. Ese es el legado que dejó, mucho más allá de las medallas. ¿Pero qué pruebas había? Imagina esto: archivos desclasificados, cartas escritas a mano con tinta descolorida, pero con una caligrafía inconfundible. Documentos oficiales del ejército americano, corroborando su presencia en Auschwitz y su posterior participación en las operaciones de captura de nazis. Tú, viendo estos documentos por primera vez, sentirías el peso de la historia en tus manos. Y no solo eso. Testimonios, grabaciones de audio con voces quebradas por el tiempo, pero aún con la fuerza de la verdad. Personas que lo conocieron, que lucharon a su lado, que vieron sus cicatrices, tanto físicas como las que llevaba en el alma. Sus palabras, grabadas en cinta magnética, son la prueba viviente de su valentía y de la verdad de su historia. Tú podrías sentir el eco de sus experiencias. Además, fotografías. Imágenes borrosas, en blanco y negro, que muestran a un hombre joven, con la mirada penetrante, en medio del caos de la guerra. Fotos que capturaron momentos de valentía, de dolor, de esperanza. Fotos que, a pesar del paso del tiempo, conservan la intensidad del momento. Tú podrías ver en esas imágenes la fuerza que lo llevó a enfrentar la oscuridad. Y entre esos documentos, tú encontrabas los perfiles de sus víctimas. No eran solo números, eran nombres, rostros, historias truncadas. Había oficiales de las SS, responsables de la logística de la muerte en Auschwitz, sus nombres grabados en la memoria de las víctimas que lograron sobrevivir. Algunos eran médicos, otros guardias, otros administradores, todos con sus manos manchadas de sangre inocente. Cada uno tenía un expediente, un testimonio, una confesión, a veces, silenciada por el miedo o la muerte. Te encontrabas con el caso de un médico, Dr. Klaus Schmidt, por ejemplo, cuya firma aparecía en innumerables registros de experimentos médicos inhumanos en Auschwitz. Sus notas, frías y calculadoras, detallaban los horrores que infligió. Otro, un guardia llamado Hans Gruber, era conocido por su extrema crueldad. Sus testimonios describían su participación en las elecciones, separando a los que vivían de los que morían con una frialdad escalofriante. Sus crímenes, meticulosamente documentados, eran una prueba irrefutable de su culpa. Y así, uno tras otro, tú ibas descubriendo los perfiles de estos hombres, sus roles en la maquinaria de la muerte nazi, sus nombres y sus horrendos actos. No eran simples soldados, eran engranajes clave en un sistema de exterminio cuidadosamente diseñado. Algunos intentaron ocultar sus crímenes, otros se negaron a confesar, pero las pruebas eran abrumadoras. Sus acciones, grabadas para siempre en la historia, serían su condena. Pero esos nombres, tú lo sabías, no eran solo un listado. Eran piezas clave de un rompecabezas gigantesco. Cada uno te llevaba a otro, te revelaba una conexión, un hilo conductor en la maraña de crímenes nazis. Tu infiltración, tu escape, tu posterior cacería, todo cobró un sentido mucho más profundo. La búsqueda de justicia.
no se trataba solo de venganza, sino de rendir cuentas ante la historia. Tú fuiste un agente silencioso, pero eficaz. Las pruebas que recabaste, las confesiones que obtuviste, las identidades que revelaste, fueron vitales para los juicios posteriores. Con cada nazi capturado, caía un eslabón más de esa cadena de horror. Tu acción individual, a menudo arriesgada y clandestina, contribuyó de manera significativa a la condena de cientos de criminales de guerra. Tu papel fue crucial. Aunque tu historia permaneció oculta durante décadas, su impacto resonó en silencio. La justicia que se hizo, aunque tardía, fue en parte gracias a tu valentía y dedicación. Tú no solo cazaste nazis, tú contribuiste a que el mundo recordara sus crímenes, a que las víctimas encontraran, al menos en parte, una forma de reparación. Tu legado es un testimonio de la perseverancia ante la injusticia. Así que ahí estaba, tú, frente a la inmensidad del horror. Miles de nombres, miles de historias truncadas, miles de vidas arrebatadas. Es fácil perderse en la magnitud de la tragedia, ¿verdad? Pero intenta no hacerlo. Mira cada nombre como una persona, una familia, un futuro robado. Siente la pérdida, el dolor, la injusticia. Solo así podemos empezar a comprender la enormidad de lo sucedido. Recuerda que Auschwitz no fue un accidente. Fue el resultado de un odio sistemático, calculado y profundamente arraigado. Fue la culminación de una ideología perversa que llevó a la aniquilación de millones de seres humanos. No podemos permitir que esa ideología, ese odio, se repita. Nunca más. Es nuestra responsabilidad, nuestra obligación moral, recordar. Recordar no es solo una obligación histórica, es una necesidad vital. Es una forma de honrar a las víctimas, de darles voz, de asegurar que sus sacrificios no fueron en vano. Es una manera de mantener viva su memoria, para que sus historias nos sirvan de advertencia, de guía, para construir un futuro mejor, un futuro donde la intolerancia y el odio no tengan cabida. Porque el olvido es el peor de los crímenes. El olvido permite que la historia se repita. El olvido nos roba la oportunidad de aprender del pasado y de construir un futuro más justo y pacífico. Así que recuerda, tú, recuerda siempre. Recuerda a las víctimas, recuerda sus historias, recuerda la lección que nos dejaron. Nunca olvides. Pero entre tanta oscuridad, tú encontraste un rayo de esperanza. La supervivencia misma, tu escape de Auschwitz, fue un acto de rebeldía, una negación del genocidio. Cada nazi que cazaste fue una victoria, una pequeña chispa en la lucha contra la injusticia. Piensa en ello, tú, un superviviente, convirtiéndote en un agente de justicia, dando caza a quienes intentaron borrarte del mapa. Tu historia, aunque oculta durante décadas, se convirtió en un símbolo de resiliencia. Un testimonio de que incluso en el abismo más profundo, la voluntad humana puede resistir, puede luchar y puede prevalecer. Tú no solo sobreviviste, tú actuaste. Tú buscaste justicia, llevando a cabo una venganza personal que se convirtió en una lucha por la humanidad. Y aunque la herida del Holocausto seguirá abierta para siempre, tu historia nos recuerda que la esperanza puede renacer de las cenizas. Que la lucha contra la injusticia es una lucha que vale la pena librar, aunque sea una lucha solitaria. Que la resiliencia humana es una fuerza capaz de superar cualquier adversidad. Tú eres la prueba viviente de ello. Así que ahí lo tienes, tu historia. Una historia de horror inimaginable, pero también de increíble valentía y perseverancia. Escapaste de las garras de la muerte en Auschwitz, un testimonio vivo del infierno que muchos nunca pudieron contar. Y luego, con una fuerza que solo puede provenir del coraje más profundo, cazaste a 300 nazis, uno a uno, llevando justicia a las víctimas del régimen. Tu venganza no fue una búsqueda ciega de retribución, sino un acto de resistencia continua contra el mal. Cada nazi que caía era un símbolo de esperanza renacida, un recordatorio de que incluso en las peores circunstancias, la justicia puede prevalecer. Por 50 años, tu historia permaneció oculta, una sombra en la memoria colectiva. Pero hoy, tu legado se reaviva. Tu historia, silenciada durante tanto tiempo, ahora resuena con fuerza, sirviendo como un poderoso recordatorio de las atrocidades del nazismo y la importancia de la lucha contra el odio y la injusticia. Tú, un héroe olvidado, ahora eres recordado, tu valentía una inspiración para las futuras generaciones. Y ahora, quiero agradecerte a ti, por acompañarme en este viaje a través de la historia.
Tu interés en conocer la verdad es lo que alimenta este proyecto. Sin tu atención, este relato de valentía y sacrificio seguiría oculto. Un agradecimiento especial a los investigadores que dedicaron incontables horas a desentrañar esta historia, a rastrear documentos y testimonios perdidos, a reconstruir un pasado que muchos quisieron borrar. Su trabajo meticuloso ha sido fundamental para poder contarte esta historia. También quiero reconocer la invaluable ayuda de los expertos en historia de la Segunda Guerra Mundial, quienes revisaron y validaron la información para asegurar su precisión y rigor histórico. Su experiencia y conocimiento han sido cruciales para garantizar la fidelidad de este relato. Por último, pero no menos importante, gracias a ti, por estar aquí, escuchando esta historia. Es tu curiosidad, tu sed de conocimiento, lo que hace que proyectos como este sean posibles. Espero que esta historia te haya conmovido y te haya hecho reflexionar. Hemos recorrido juntos una historia desgarradora, la historia de un hombre que enfrentó el mal con valentía inquebrantable. Su lucha, aunque individual, nos recuerda la importancia de la memoria colectiva. No podemos permitir que el horror del pasado se repita. Tú, con tu presencia aquí, ya estás dando un paso crucial: recordar. Recuerda a las víctimas, recuerda la lucha, recuerda la resistencia. Pero recordar no es suficiente. La memoria debe transformarse en acción. El odio que alimentó la barbarie de Auschwitz sigue latente en el mundo, aunque con otras formas. Es tu responsabilidad, y la mía, combatirlo. No se trata solo de recordar el pasado, sino de construir un futuro mejor, basado en la tolerancia, la empatía y el respeto por la dignidad humana. Comparte este vídeo. Habla con tus amigos, con tu familia, con tus conocidos. Difunde la historia de este héroe anónimo, para que su sacrificio no sea en vano. Educa a las nuevas generaciones sobre los peligros del extremismo y del odio. La lucha contra el odio es una lucha constante, una lucha que nos compete a todos. Espero que te haya impactado esta historia. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias increíbles como esta. ¿Qué piensas tú sobre la valentía de este hombre?